Listo. Listo, entonces el segundo grupo, pues el de Juan Andrés. Listo, y tecnología. Tercer grupo, Pérez y el Papo. Listo, después de Juan Andrés y ellos vamos nosotros. Tercer grupo. Luego va el cuarto grupo, que es Flores y Velázquez. ¿Listo? Yo ahí les ayudo también con algunos elementos. Luego va el quinto grupo, que es Biotecnología Azul, Beltrán, Moreno y Sánchez. ¿Listo? Luego viene la biotecnología verde, que es Ortiz, Ramos, Suárez y Cuarán. La biotecnología amarilla, Borges, Ferrucho y Martínez. Luego viene la biotecnología dorada, que es Rodríguez, Guzmán, Martín y Montoya. Luego viene la biotecnología roja, López, Contre y García. Y la marrón, que es Rincón, García y Olaya. O sea, ustedes son los últimos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo tiene que ser esta exposición, muchachos? Mejor dicho, se van a poner en el papel de traer a Colombia esa biotecnología. Nos van a vender a los demás el producto. Nosotros necesitamos, para llegar de esta manera, es decir, el país, Colombia, necesita invertir en este tipo de biotecnología. ¿Qué servicios le ofrecemos nosotros? ¿Listo? Entonces la biotecnología negra y inspirada, no sé, inventará algo como, vean, todo país necesita defensa, supongo yo. ¿Sí? O la biotecnología gris puede decir, ¿cómo no? Los ecosistemas de Colombia están realmente destruidos. Digamos, por ejemplo, en tal lugar de Colombia les ofrecemos tal y tal producto. ¿De qué se trata nuestra biotecnología? Entonces van a empezar a defender y a vender de la mejor forma posible cada uno de los colores de esa biotecnología. O sea, tienen que decir que eso es re importante por X o Y razón. ¿Listo? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El que mejor exponga y venda su producto va a sacar 100. Entonces, hagamos el ejemplo. 100, 95, 90, 95, 90, 65, 70, ¿no? 65, 70. Las notas disponibles, muchachos. Obviamente, hay excepciones. Digamos, si hay dos grupos que son muy buenos, pues esos dos sacan 100 y se corren las notas, o sea, desaparecería 55. Si hay tres grupos que son muy buenos, y si todos son muy buenos, pues todos sacarán 100. Tampoco vamos a ser tan injustos. Pero si es muy desequilibrado entre grupos, o sea, porque todos tienen que dar lo mejor de sí para que vendan la mejor tecnología. Tienen que dar lo mejor de sí. Sí. Para vender la biotecnología. Pero estas son las notas disponibles. O sea, probablemente todos pasen. Pero esto dependerá. Digamos, usted no envió el pantallado. Y obviamente que no exponga del grupo. O sea, la idea es que todos trabajen en grupo. Es la idea. Que todos trabajen en grupo. ¿Sí? Pero pues todos sabemos que eso puede llegar a dificultarse. No quiero que, ay, profe, que yo tengo mi parte, y entonces yo no me hablé con la otra persona. No, tienes que mirar la manera como estamos virtuales. Entonces, que entre todos los de ese grupo cuadren un buen trabajo. Todos los del grupo, porque tiene que estar coordinados. O sea, estoy vendiendo algo
así a una empresa. O sea, usted está vendiéndoselo, pues, no sé, a los ministerios correspondientes de ese tipo de biotecnología para que le compren su biotecnología. Entonces usted no va a llegar allá como, no, pues vea, yo le ofrezco esto por mi compañero, le voy a ofrecer otra cosa que se llama una biotecnología. Ah, ¿listo? Entonces ustedes tienen que hacer una descripción de qué se trata la biotecnología, por qué es importante, por qué la necesita este país, ¿sí? Si quieren meter datos, así como con números y toda la cuestión, de precios y cosas así, pueden hacerlo. Eh, y tienen que decir, bueno, esto es importante porque en este país hay tal problema y con esto lo podemos solucionar de tal y tal manera. ¿Listo? Y el que mejor haga eso, mejor de hecho, el que me haga comprarle la idea saca el 100 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Vamos, Melos? Listo, muchachos. Entonces, grábense ahí los colores, tal. Los compañeros ya los tienen claros. Tienen clarinetes. ¿Qué pasa, Saris? Entonces empezamos la otra clase con, yo creo que alcanzamos, yo creo que alcanzamos la mitad, creo. Yo creo que alcanzamos la biotecnología azul. La próxima clase y el jueves de hoy en 8, nosotros. Efectivamente, estos muchachos de acá exponen el jueves. No van a alcanzar a pasar o, bueno, en la siguiente clase. ¿Listo? Listo, muchachos. Voy a guardar esto para que nos lo den cuenta. ¿Alguien tiene alguna duda o algo respecto a eso? La exposición, que hable ahora o calle para mí. Listo, bien. Volver a compartir. Listo, acá estaba sacando eso. Entonces, muchachos, nosotros debemos tener en cuenta algo y es que todos estos procesos como la traducción, la transcripción, ¿cierto? Y la replicación van a ser procesos muy importantes. Nosotros en algún momento habíamos leído en Un Mundo Feliz, ¿no? ¿Sí? Un libro que se llama Un Mundo Feliz. No lo leímos. Pues fue con el otro curso. ¿Qué hora es? ¿Saben leer, muchachos? Lo que pasa es que de Un Mundo Feliz sacaron una serie, pero la cancelaron. La cancelaron, papi, la cancelaron. Seguramente la gente no la vio. Le dijeron, digamos, pasó igual que acá. El profe les dijo, bueno, está bien, veamos la serie. Nadie la vio. Y por audiencia la cancelaron. No. Vamos a leerlo rápido. Y vamos a empezar por el que más me gusta. Papu, hágale. Espere, lo cuadro a ver. Sí, ahí, ahí. Todos siguen la lectura. Desde acá, que no estás viendo nada. Así exigiendo la vista, papu. Achaparrado, achaparrado. Chaparrón. Listo. Solo tenía 44 placas encima de la entrada principal, las palabras.
centro de incubación y condicionamiento de la Central de Londres, y en un escudo la divisa del Estado mundial. Comunidad, identidad y estabilidad. Sí, es que era lo que decía la consigna, ¿no? O sea, hay que... La mesa de plantas bajas que hallaban ubicadas en fría, a pesar del verano terminado en el exterior y del calor tropical de la sala. Una luz cruda y pálida brillaba a través de las ventanas, buscando ávidamente alguna figura de acero, amortiguada, Amortajada. cayó, Tranqui, que todo bien. amortajada alguna pared de forma académica, carne y carne. Sin encontrar más que el cristal, el níquel y un brillante del laboratorio. La invernadera respondía. Invernada. Déjame. Sí, pero bien. La invernada respondía a la invernada. Las batas de los trabajadores eran blancas y estos llevaban a las manos embutidas en guantes de goma de un color pálido, como de cadáver. La luz era helada, muerta, fantasmal. Solo los amarillos tambores de los microscopios lograban arrancar cierta calidad de vida, deslizándose a lo largo de los tubos y formando una dilatada procesión de trazos luminosos que seguía la larga perspectiva de las mesas de trabajo. Sergio, por ahí habías levantado la mano. Sí, profe, era para decirte que, digamos, al principio no se entendió, toda la parte del principio no se entendió. Ahorita sí se le logró escuchar, pero Listo, hagamos un pequeño resumen. O sea, nos están pintando, o sea, vamos a hacer imaginación. Entonces, nos están pintando un edificio, ¿cierto? De 34 pisos, que es totalmente gris. O sea, pensemos en una especie de laboratorio, ¿sí? Como un centro biológico, donde todo el tiempo están investigando, ¿cierto? Están haciendo formas de investigación. Y en ese laboratorio es donde está, digamos que, una estructura fría, digamos que se pierde todo el color que tienen las ciudades en general, y tenemos este edificio, lo que nos está diciendo en ese momento. Por favor. Este sí. Aquí. Y bueno, no sé. Bueno, en mi caso, como hoy pasa la coordinación. Pero, ¿cómo? Pero bueno, pasa para interrumpir la clase. Listo. Yo sé que va a preguntar. Listo. Entonces, vea, los trabajadores, la bata de los trabajadores eran blancas, o sea, ahí nos están diciendo que estamos en un laboratorio, ¿listo? Y esta, dijo el director abriendo la puerta, es la sala de fecundación. Inclinados sobre sus instrumentos, 300 fecundadores se hallaban entregados a su trabajo, cuando el director de incubación y condicionamiento entró a la sala, sumidos en un absoluto silencio, solo interrumpido por el distraído canturreo y silboteo solitario de quien se hallaba concentrado y abstraído en su labor. Un grupo de estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, rubicundos e imberbes, seguía con excitación, casi adyacente al director pisándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un bloc de notas en el cual, cada vez que el gran hombre hablaba, agarraba
garrapateaba desesperadamente. Directamente de labios de la ciencia personificada, era un raro privilegio. El DIC, o sea, el director de la Central de Londres, tenía siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar los diversos departamentos. Solo para darles una idea general, les explicaba, porque desde luego alguna especie de idea general debían tener si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente, pero no demasiado grande si habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad, a ser posible. Porque los detalles, como todos sabemos, conducen a la virtud y la felicidad, en tanto que las generalidades son intelectualmente males necesarios. No son los filósofos, sino los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos los que construyen la columna vertebral de la sociedad. Mañana, añadió sonriéndoles con campechanía un tanto amenazadora, empezarán ustedes a trabajar en serio y entonces no tendrán tiempo para generalidades. Mientras tanto, era un privilegio. Directamente de los labios de la ciencia personificada al bloc de notas. Los muchachos garrapateaban como locos. Alto y más bien delgado, muy erguido, el director se adentró por la sala. Tenía el mentón largo y saliente, dientes más bien prominentes, apenas cubiertos. Cuando no hablaba, por sus labios regordetes de curvas floreadas. Viejo, joven, 30, 50, 55. Hubiese sido difícil decirlo. En todo caso, la cuestión no llegaba siquiera a plantearse. En aquel año de estabilidad, el 632 después de Ford, a nadie se le hubiese ocurrido preguntarle. A este Ford es el mismo Ford de los carros, ¿no? Han visto el Fordismo, ¿no? ¿Qué es el Fordismo? ¿Cierto? Un proceso industrial de producción en masa. Segunda revolución industrial se está marcada por el Fordismo, o sea, ya todo es en producción en masa. Empezaré por el principio. Dijo el director, ¿no? O sea, es que toca empezar con emoción. Y los más celosos estudiantes anotaron la intención del director en su bloc de notas. Empieza por el principio, así como anotan ustedes todo, efectivamente. Esto, siguió el director con un movimiento de la mano, son las incubadoras. Y abriendo la puerta aislante les enseñó hileras y más hileras de tubos de ensayo numerados. La provisión semanal de óvulos, explicó, conservados a la temperatura de la sangre, en tanto que los gametos masculinos, y al decir esto, abrió otra puerta, deben ser conservados a 35 grados de temperatura en lugar de 37, la temperatura de la sangre esterilizada. Entonces vea que acá ya nos están diciendo que los gametos masculinos, o sea, ¿cuáles son los gametos masculinos? Espermatozoides se llaman. ¿Listo? Los tienen conservados a 35 y los óvulos los tienen a 37. ¿Cuál es la temperatura normal de nosotros? 7. Profe, pero es que en el termómetro sale claro, porque ustedes le toman la temperatura desde unas zonas muy externas al centro del cuerpo. El centro del cuerpo tiene que estar a 37 grados y es la temperatura normal de nuestro cuerpo. ¿Y qué? Lo importante es que no supere los 37 en ninguna parte del cuerpo. ¿Sí? Lo que pasa es que, digamos, si tú te lo pones en otras partes, pues casi siempre va a salir mucho más bajito de 37, casi siempre. O sea, te sale 36, 35. Si te sale 32, quiere decir que ya estás muerto. No, me... Porque se supone que no hace temperatura, no puede vivir. ¿Listo? Pero está dañado entonces el termómetro o no está, o no está calibrado. O no está calibrado. O todos estamos muertos. Ah, no. Y esto es como una sesión espiritista. Así. ¿Por qué tan dormilones, muchachos? Entonces dice, los moruecos envueltos en termógeno no engendran corderillos. Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices corrían ilegiblemente por las páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero habló, naturalmente, de sus prolegómenos
quirúrgicos. La operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad. Aparte, el hecho de que entraña una prima equivalente al salario de 6 meses. Consiguió con unas notas sobre la tierra, prosiguió, perdón, con unas notas sobre la técnica de conservación de los ovarios extirpados de forma que se conserven en vida y se desarrollen activamente. Pasó a hacer algunas consideraciones sobre la temperatura, salinidad y viscosidad óptimas, prendidos y maduros, y acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo. Les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo, cómo se vertía gota a gota sobre placas de microscopio especialmente caldeadas, cómo los óvulos que contenían eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, contados y trasladados a un recipiente poroso. ¿Cómo? Y para ello los llevó al sitio donde se realizaba la operación. Este recipiente era sumergido en un caldo caliente que contenía espermatozoos en libertad, a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico. Como hizo constar con insistencia y como al cabo de 10 minutos el recipiente era extraído del caldo y su contenido volvía a ser examinado. Como si alguno de los óvulos seguían sin fertilizar, era sumergido de nuevo y, en caso necesario, una tercera vez, como los óvulos fecundados volvían a las incubadoras donde los alfas y los betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los gamas y deltas y epsilones eran retirados al cabo de solo 36 horas para ser sometidos al método de Bokanovsky. El método de Bokanovsky, repitió el director, los estudiantes subrayaron estas palabras: un óvulo, un embrión, un adulto, la normalidad. Pero un óvulo bokanovskificado prolifera, se subdivide de 8 a 96 brotes y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos donde antes solo se conseguía uno. Progreso. O sea, lo que estamos viendo acá es que a partir de la modificación o el tratamiento de los óvulos y de los espermatozoides, hay una sobreproducción de humanos como si fuera una industria. Producción de humanos. ¿Listo? En esencia, concluyó el DIC, la bocanogificación consiste en una serie de paros del desarrollo. Controlamos el crecimiento normal y paradójicamente el óvulo reacciona echando brotes. Reacciona echando brotes. Los lápices corrían. El director señaló a un lado, en una ancha cinta que se movía con gran lentitud. Un portatubos enteramente cargado se introducía en una vasta caja de metal, de cuyo extremo emergía otro portatubos igualmente repleto. El mecanismo producía un débil zumbido. El director explicó que los tubos de ensayo tardaban 8 minutos en atravesar aquella cámara metálica. 8 minutos de rayos X era lo máximo que los óvulos podían soportar. Unos pocos morían. De los restantes, los menos aptos se dividían en 2. Después, a las incubadoras donde los nuevos brotes empezaban a desarrollarse. Luego, al cabo de 2 días, se les sometía a un proceso de congelación y se detenía su crecimiento. 2, 4, 8. Los brotes, a su vez, echaban nuevos brotes. Después se les administraba una dosis casi letal de alcohol. Como consecuencia de ello, volvían a subdividirse. Brotes de brotes de brotes. Y después se les dejaba desarrollar en paz, puesto que una nueva detención en su crecimiento solía resultar fatal. Pero a aquellas alturas, el óvulo original se había convertido en un número de embriones que oscilaba entre 8 y 96. Un prodigioso adelanto, hay que reconocerlo, con respecto a la naturaleza. Mellizos idénticos, pero no en ridículas parejas, o de 3 en 3, como en los viejos tiempos vivíparos. Cuando un óvulo se escindía de vez en cuando, accidentalmente, mellizos por docenas, por veintenas a un tiempo. ¡Veintenas!, repitió el director y abrió los brazos como distribuyendo generosas dádivas. ¡Veintenas! Pero uno de los estudiantes fue lo bastante estúpido para preguntar en qué consistía la ventaja. ¡Pero, hijo mío!, exclamó el director, volviéndose bruscamente hacia él. ¿De veras no lo comprende? ¿No puede comprenderlo? Levantó una mano con expresión solemne. El método de Bokanovsky
es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social, hombres y mujeres estandarizados en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podría ser el producto de un solo óvulo bocanosquificado. 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas. La voz del director casi temblaba de entusiasmo. Sabemos muy bien a dónde vamos. Por primera vez en la historia, citó la divisa planetaria, comunidad, identidad, estabilidad. Grandes palabras. Si pudiéramos bocanosquificar indefinidamente, el problema estaría resuelto. Resuelto por gamas en serie, deltas invariables, epsilones uniformes. Millones de mellizos idénticos. El primero de la producción, el más aplicado, por fin, a la biología. El principio, perdón. Pero, por desgracia, añadió el director, no podemos bocanosquificar indefinidamente. Al parecer, 96 era el límite y 72 un buen promedio. Lo más que podían hacer, a falta de poder realizar aquel ideal, era manufacturar tantos grupos de mellizos idénticos como fuese posible a partir del mismo ovario con gametos del mismo macho. Y aún esto era difícil. Porque por vías naturales se necesitan 30 años para que 200 óvulos alcancen la madurez, pero nuestra tarea consiste en estabilizar la población en este momento, aquí y ahora. ¿De qué nos serviría producir mellizos con cuentagotas a lo largo de un cuarto de siglo? Evidentemente, de nada. Pero la técnica de Potts-Naps había acelerado inmensamente el proceso de maduración. Ahora cabía tener la seguridad de conseguir como mínimo 150 óvulos maduros en 2 años. Fecundación y bocanosquificación, es decir, multiplicación por 72, aseguraban una producción media de casi 11.000 hermanos y hermanas en 150 grupos de mellizos idénticos. Y todo ello en el plazo de 2 años. Y en casos excepcionales podemos lograr que un solo ovario produzca más de 15.000 individuos adultos, volviéndose a su joven rubio y coloradote que en aquel momento pasaba por allá, lo llamó Mr. Foster. ¿Puede decirnos cuál es la marca de un solo ovario, Mr. Foster? 16.012 en este centro, contestó Mr. Foster sin vacilar. Hablaba con gran rapidez, tenía unos ojos azules muy vivos y era evidente que le producía un inmenso placer citar cifras. 16.012 en 189 grupos de mellizos idénticos, pero desde luego se ha conseguido mucho más. Prosiguió atropelladamente. En algunos centros tropicales, Singapur ha producido a menudo más de 16.500 y Mombasa ha alcanzado la marca de 17.000. Claro que tienen muchas ventajas sobre nosotros. Deberían ustedes ver cómo reacciona un ovario de negra a la pituitaria. Es algo asombroso cuando uno está acostumbrado a trabajar con material europeo. Sin embargo, agregó riendo, aunque en sus ojos brillaba el fulgor del combate y avanzaba la barbilla retadoramente. Sin embargo, no nos propondremos batirles, si podemos. Actualmente estoy trabajando en un maravilloso ovario Delta Menos. Solo cuenta 18 meses de antigüedad. Ya ha producido 12.700 hijos, decantados o en embrión, y sigue fuerte, todavía desganado. Este es el espíritu que me gusta, exclamó el director, y dio unas palmadas en el hombro de Mr. Foster. Venga con nosotros y permita a estos muchachos gozar de los beneficios de sus conocimientos de experto. Mr. Foster sonrió modestamente. Con mucho gusto, dijo, y siguieron la visita. En la sala de envasado reinaba una animación armoniosa y una actividad ordenada. Trozos de peritoneo de cerda. Recuerden que el peritoneo es el tejido que recubre los órganos de nuestro tronco. ¿Listo? Trozos de peritoneo de cerda cortados ya a la medida adecuada subían disparados en pequeños ascensores procedentes del almacén de órganos de los otros. Un zumbido, después un chasquido, y las puertas del ascensor se abrían de golpe. El forrador de envases solo tenía que alargar la mano, coger el trozo, introducirlo en el frasco, alisarlo, y antes de que el envase debidamente forrado por el interior se hallara fuera de su alcance,
transportado por la cinta sin fin, un zumbido, un chasquido, y otro trozo de peritoneo era disparado desde las profundidades a punto para ser deslizado en el interior de otro frasco. Al siguiente de aquella lenta procesión que la cinta transportaba. Después, después de los corredores había los matriculadores. La procesión avanzaba, uno a uno. Los óvulos pasaban de sus tubos de ensayo a unos recipientes más grandes. Diestramente, el forro de peritoneo era cortado, la mórula situada en su lugar, vertida en la solución salina, y ya en el frasco había pasado y les llegaba a la vez a los etiquetadores. Herencia, fecha de fertilización, grupo de Volkanovski al que pertenecía. Todos estos detalles pasaban de tubo de ensayo al frasco, sin anonimato ya, con sus nombres a través de una abertura de la pared hacia la sala de predestinación social. 88 metros cúbicos de fichas, dijo Mr. Foster satisfecho al entrar, que contienen toda la información de interés, agregó el director, puestas al día todas las mañanas y coordinadas todas las tardes, en las cuales se basan los cálculos, tanto individuos y de tal y tal calidad, dijo Mr. Foster, distribuidos en tales y tales cantidades, el óptimo porcentaje de decantación en cualquier momento dado, permitiendo compensar rápidamente las pérdidas imprevistas. Rápidamente, repitió Mr. Foster, si supieran ustedes la cantidad de horas extra que tuve que emplear después del último terremoto en Japón, rió de buena gana y movió la cabeza. Los predestinadores envían sus datos a los fecundadores, quienes les facilitan a los embriones que solicitan. Y los frascos pasan aquí para ser predestinados concretamente, después de lo cual vuelven a ser enviados al almacén de embriones, a donde vamos a pasar ahora mismo, perdón. Y abriendo una puerta, Mr. Foster inició la marcha hacia una escalera que descendía al sótano. La temperatura seguía siendo tropical. El grupo penetró en un ambiente iluminado con una luz crepuscular. 2 puertas y un pasadizo con un doble recodo aseguraban al sótano contra toda posible infiltración de luz. Los embriones son como la película fotográfica, dijo Mr. Foster jocosamente. Al tiempo que empujaba la segunda puerta, solo soportaban la luz roja. Y en efecto, la bochornosa oscuridad en medio de la cual los estudiantes le seguían ahora era visible y escarlata como la oscuridad que se divisa con los ojos cerrados en plena tarde veraniega. Los voluminosos estantes laterales, con sus hileras interminables de botellas, brillaban como cuajados de rubíes. Entre los rubíes se movían los espectros rojos de mujeres y hombres con los ojos purpúreos de todos los síntomas del lupus. El zumbido de la maquinaria llenaba débilmente los aires. Denles unas cuantas cifras, Mr. Foster, dijo el director, que estaba cansado de hablar. A Mr. Foster le encantó darles unas cuantas cifras. 220 metros de longitud, 200 de anchura y 10 de altura. Señaló hacia arriba, como gallinitas bebiendo agua. Los estudiantes levantaron los ojos hacia el elevado techo. 3 grupos de estantes a nivel del suelo. Primera galería, segunda galería. La telaraña metálica de las galerías se perdía a lo lejos, en todas las direcciones, en la oscuridad. Cerca de ellas, 3 fantasmas rojos se hallaban muy atareados descargando camajuanas de una escalera móvil. La escalera que procedía de la sala de predestinación social. Cada frasco podía ser colocado en uno de los 15 estantes, cada uno de los cuales, aunque a simple vista no se notaba, era un tren que viajaba a razón de 333 milímetros por hora. 277 días, a 8 metros diarios, 2.136 metros en total, una vuelta al sótano a nivel del suelo y otra en la primera galería, media en la segunda y la mañana del día 277 luz de día en la sala de cantación. La llamada existencia independiente. Pero en el intervalo, concluyó Mr. Foster, nos las hemos arreglado para hacer un montón de cosas con ella. Ya lo creo, un montón de cosas. Este es el espíritu que me gusta, volvió a decir el director. Demos una vueltecilla. Cuénteselo todo. Cuénteselo usted todo, Mr. Foster. Mr. Foster se lo contó. Les habló del embrión que se desarrollaba en su lecho de peritoneo, les dio a probar el rico sucedáneo de la sangre con que se alimentaban, les explicó por qué había de estimularlo con placentina y tiroxina, les habló del extracto de corpus luteum
Les enseñó las mangueras por medio de las cuales dicho extracto era inyectado automáticamente cada 12 metros, desde 0 hasta 2040. Habló de las dosis gradualmente crecientes de pituitaria administradas durante los 96 metros últimos de recorrido. Describió la circulación materna artificial instalada en cada frasco en el metro 112. Les enseñó el depósito de sucedáneo de la sangre, la bomba centrífuga que mantenía el líquido en movimiento por toda la placenta y lo hacía pasar a través del pulmón sintético y el filtro de los desperdicios. Se refirió a la molestia tendencia del embrión a la anemia, a las dosis masivas del extracto de estómago de cerdo y de hígado de potro fetal que en consecuencia había que administrar. Les enseñó el sencillo mecanismo por medio del cual durante los 2 últimos metros de cada 8, todos los embriones eran sacudidos simultáneamente para que se acostumbraran al movimiento. Aludió a la gravedad del llamado trauma de la decantación y enumeró las precauciones que se tomaban para reducir al mínimo mediante el adecuado entrenamiento del embrión envasado. Tan peligroso shock. Les habló sobre las pruebas del sexo llevadas a cabo en los alrededores del metro 200. Explicó el sistema de etiquetaje para una T para los varones, un círculo para las hembras y un signo de interrogación negro sobre fondo blanco para los destinados a hermafroditas. Porque desde luego, dijo Mr. Foster, en la gran mayoría de los casos la fecundidad no es más que un estorbo. Un solo ovario fértil de cada 1200 bastaría para nuestros propósitos. Pero queremos poder elegir a placer. Y desde luego, conviene siempre dejar un buen margen de seguridad. Por esto permitimos que hasta un 30% de embriones hembra se desarrollen normalmente. A los demás les administramos una dosis de hormona sexual femenina cada 24 metros durante lo que les queda del trayecto. Resultado, son decantados como hermafroditas, completamente normales en su estructura, excepto, tuvo que reconocer, que tienen una ligera tendencia a echar barba, pero estériles, con una esterilidad garantizada, lo cual nos conduce por fin, prosiguió Mr. Foster, fuera del reino de la mera imitación servil de la naturaleza, para pasar al mundo mucho más interesante de la invención humana. Entonces, digamos que todo esto que hemos leído hasta el momento, que hemos leído hasta el momento de hoy, hasta este momento, perdón, es cómo desde este texto no habla como tal de la biotecnología molecular que van a trabajar ustedes la otra semana, sino cómo desde 1930, que este texto es de 1930, Aldous Huxley ya había planteado la idea de que la genética, por medio de modificación, si ustedes se dan cuenta, es totalmente diferente a la genética molecular. Porque la genética molecular sí puede hacer esto hoy en día, pero lo hace a partir de computadoras extrayendo el ADN. En el libro, él lo que hace es plantear cómo se hace fecundación externa y a partir de esa fecundación se crean humanos. ¿Para qué? Para que sean como robots, para que funcionen eh, en modo de la sociedad, para que tengan una estructura humana definida y social, ¿sí? Bueno, les recomiendo, si quieren, terminar este primer capítulo, que es muy interesante. Bueno, nos queda realmente muy poco, pero para no volvernos a conectar, no, mentira, sí, vuelvas a conectar y lo terminamos. Lo terminamos, ¿listo? Vuelvas a conectar y lo terminamos. Que yo creo que en 10 minutos. Breve, terminamos. Breve.